Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana. Mi hijo me preguntó, ¿la predicación va a durar menos por la hora que es? Y le digo, bueno, hijo, depende del predicador. Así que esperemos que sí. Esperemos que no sea tan larguero. Pero yo creo que en el contexto que estamos de Hechos capítulo 17, que hoy lo vamos a finalizar, creo que vamos bastante bien y vamos bastante aceitados en el tema, ya sabiendo todo el contexto, y solamente es cuestión de repasar algunos puntos, pero ahora nos vamos a centrar en el mensaje del apóstol Pablo, y este mensaje que es pertinente para este día como hoy, que estamos celebrando la Cena del Señor. Queremos estar hablando acerca de Cristo, pero a su vez acerca de ese Dios que muchos desconocen, de ese Dios, como dijo Pablo, a ese Dios no conocido o al Dios desconocido. Y Hechos capítulo 17, versículo 22, dice así, lo voy a leer de la versión de las Américas, algunas palabras están no tan cambiadas, pero el orden varía, pero me van a poder seguir bien. Versículo 22, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él estableció un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Argumentar sobre nuestro Creador y Hacedor es algo sumamente precioso, porque a medida que vamos conociendo a Dios y nos sumergimos en la palabra de Dios, tenemos el deseo de hablar de Dios. Y eso es una consecuencia de tener la palabra de Dios. Es un deseo que surge, un deseo que nace, porque lo que Él nos ha revelado, nos damos cuenta que cuando abrimos la palabra de Dios es un océano insondable. Nos pasa a veces que estamos compartiendo algún estudio bíblico y hay alguna persona que no ha sido muy cercana a la palabra de Dios. Creía en Dios, venía de una religión que adoraba imágenes, como si estas imágenes las acercaran a Dios. Sin embargo, cuando empiezan a escuchar acerca de Dios, de lo que dice la palabra, se sorprenden. En primer lugar, porque Dios les abrió los ojos. Y en segundo lugar, porque no conocían a este Dios.
no conocían a Dios. Y entonces empiezan a decir, ¡qué bárbaro! Está acá en la palabra de Dios. Mirá cómo es Dios, mirá cómo se manifiesta, mirá cómo se acerca, mirá cómo nos habla. Pero era más sencillo de lo que yo creía. Y entonces, nosotros vemos acá que el mismo apóstol Pablo lo expresa de esta manera y también en la Escritura nos dice, ahí cuando él hace como podríamos decir, una doxología, en Romanos capítulo 11, él estuvo exponiendo todo lo que es la gracia del Señor, la obra del Señor, pero él no encuentra palabras y él describe al Señor y el conocimiento de Dios y conocer más a Dios, a ese Dios vivo y verdadero. Él lo dice de esta manera en el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero lo más precioso, hermanos, es que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado y lo ha hecho por medio de la palabra de Dios. Creemos en Dios, nos acercamos a Dios, pero nosotros tenemos que leer la palabra de Dios porque es el libro que Él nos dejó, donde Él nos dice todo lo que es Él, todo su carácter, todos sus atributos, todo lo que sirve para mi vida cristiana, todo lo que es futuro, presente y pasado. Todo está en la palabra de Dios. Dios ha hablado. Sin embargo, como pasaba en aquel tiempo y como pasa hoy también, tenemos un conocimiento de Dios muy vago. Tenemos un conocimiento de Dios donde nos hicimos un Dios a nuestra imagen y adoramos a ese Dios. Y cuando leemos en la Biblia, no es el Dios que me hice. Y a su vez nos damos cuenta que Dios no puede ser ni tallado, ni esculpido, ni hecho en imagen para que alguien le adore. Porque Él está vivo. Él está vivo. Y nosotros vemos acá que el apóstol Pablo ahora va a empezar a argumentar acerca de esto con estos hombres que adoraban a muchos dioses y pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Y a su vez él va a empezar a argumentar acá y el texto que empezamos a leer del versículo 22 al 34 es como si Pablo hiciera un bosquejo homilético, porque lo que hace ahí son 3 movimientos, una introducción, un desarrollo y una conclusión final. Una introducción de lo que va a hablar, el desarrollo de lo que está hablando y la conclusión, y dejando del otro lado diciéndoles ¿qué van a hacer ahora ustedes con esto que yo les dije? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando hablamos a otros de Dios, tienen la responsabilidad las otras personas de responder, de decir, bueno, y ahora, ¿qué vas a hacer con esto que te conté? ¿Qué vas a hacer con el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué vas a hacer con Dios? ¿Qué vas a hacer con Jesús? De esto que te estoy hablando, que es la vida eterna. Y tiene que haber una respuesta. Y vamos a ver que acá hubo 2 respuestas. O hasta podríamos decir 3 respuestas. Pero lo vamos a ver. Vamos a introducirnos entonces acá, porque nos va a mostrar cómo podemos presentar a este Dios no conocido a todos aquellos que quieren saber más de Él. Y quiero utilizar este argumento de la Escritura, porque Pablo les va a hablar acá a aquellos hombres que no tenían en mente la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos del Evangelio y le hablamos a otros de Dios, generalmente dicen que conocen a Dios, pero nunca leyeron la Biblia. ¿No les pasa eso? Cuando uno va a evangelizar a la calle, a la plaza, a algún lugar, ¿conocés de Dios? Todos conocen de Dios. Todos saben, son Messi de cómo conocen a Dios. Yo me la sé toda. Pero cuando le decimos, ¿leíste la Biblia alguna vez? Bueno, sí, y ahí ya empiezan a dudar un poco. Pero cuando le empezamos a exponer quién es el Dios de la Escritura, mirá, la Biblia dice esto acerca de Dios, dice esto acerca de su Hijo, dice esto acerca del hombre. Ahí se empiezan a sorprender porque dicen, nunca lo escuché de esa manera. Tenía un preconcepto de quién era Dios y tenía un preconcepto de la mirada de Dios hacia mí, como soy yo ahora. Entonces, es necesario ver
esta introducción, cómo Pablo empieza. Y quiero ir rápidamente al versículo 22. Dice entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, no vamos a decir lo que es el areópago, lo dijimos en el mensaje anterior, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Y el versículo 23 dice el por qué él percibía eso. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anunciamos. Generalmente cuando se iba a un lugar como este, como el Areópago, no se iba con palabras ligeras o sin formalismos. Generalmente tenía que uno tener una buena presentación para agradar a aquellos que lo iban a escuchar. O sea, como decimos hoy, no vamos con los tapones de punta. En este caso, ¿cómo Pablo hubiese ido con los tapones de punta? Idólatras, herejes, arrepiéntanse, porque levantan todas esas imágenes y todos se van a ir al infierno. Noten que Pablo podría haber dicho eso, pero no lo dijo. Fue dentro de todo muy protocolar, aunque fue directamente a la cuestión. Relata la historia que en el Areópago, siglos atrás, Sócrates fue con un pensamiento nuevo religioso y a él lo enjuiciaron, porque ese lugar era donde, como ustedes, o como ya lo vimos, era el lugar donde se debatía si la enseñanza que estaba ingresando nueva se podía levantar otro Dios o se podía enseñar y hacer una nueva filosofía. Había que tener mucho cuidado. Entonces Pablo sabía de esto, pero él no quería quedar bien con los hombres. Él quería quedar bien con Dios, con el único Dios verdadero. Pero él tiene en cuenta la audiencia. Y entonces le dice: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. ¿Por qué le dice eso Pablo? ¿Se está poniendo de acuerdo con las deidades que ellos adoraban? ¿Le está diciendo, bueno, está bien todo lo que están adorando? De ninguna manera. Lo que Pablo les está mostrando acá, en esta introducción, era decirles: yo sé que ustedes tienen miedo de todo lo que le puede pasar, por eso ustedes tienen tantos dioses a los cuales veneran. En esa inscripción de ese Dios no conocido, eran como 12 dioses diferentes que no tenían nombre, que se los había puesto ahí en ese lugar como por las dudas, por si hay algún Dios que estamos pasando por alto y si quiere venir a castigarnos, acá están estos dioses que no conocemos y que ellos tal vez van a mirar para que no nos castiguen, por las dudas. Ellos eran temerosos de lo que le podía pasar. Tenían temor de la muerte, de las catástrofes, tenían temor. Entonces cuando pone ahí el término religioso, es como que Pablo le está diciendo: ustedes son temerosos de esos dioses paganos. Yo recuerdo haber hablado con uno de los testigos de Jehová. Vieron que van casa por casa. Y muchas veces, y yo esto lo dije la vez pasada, me da mucha, no sé si decir pena, pero porque quiero que conozcan a Cristo verdaderamente. Y una vez me puse a hablar con ellos, con uno de ellos, y le dije: mira, yo sé que sos un hombre temeroso de lo que crees. Sos un hombre que busca a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero hablarte esto de parte de Dios. Y quiero que lo analices y examines. Y le prediqué el Evangelio. Pero cuando le dije eso a él, lo dispuso para escuchar. Porque lo que él tiene no es el Dios verdadero. Necesita conocer al único Dios verdadero. Lo buscan de una manera en la cual es errónea. Entonces, lo que está haciendo Pablo acá parece ser un cumplido y puede también interpretarse como una ironía. Aunque son religiosos, son ignorantes. Ustedes saben que ahí, como vimos, los epicúreos adoraban a dioses simbólicos porque su maestro les había enseñado que el bien más alto en la vida era la felicidad y que la
infelicidad en general partía de los dioses que premiaban o castigaban, por eso tenían muchos dioses. Y para tener tranquilidad entonces había que quitar el miedo a los dioses. Y en cambio los estoicos eran tipo panteístas, ellos tenían muchos dioses. Y ahí estaba esta inscripción donde Pablo va recorriendo, va mirando y dice, encontré una inscripción que dice, el Dios no conocido. No conocido. Y es uno entre miles de deidades mitológicas. Y para ellos es un Dios. Y todo ser viviente que puede gobernar la vida humana puede llegar a ser un Dios. Para ellos lo era. Sin embargo, Pablo acá va a empezar a desarrollar. Porque dice, porque mientras caminaba por allí, mientras pasaba por allí, él no les dice lo que Lucas nos expone versículo más arriba, que su espíritu se enardecía. Él no le está diciendo a estos atenienses que están ahí viendo de qué nueva enseñanza se está hablando. Él no les dice, miren, yo iba caminando y estaba recaliente con todo lo que veía. No. Él le dice, mientras pasaba por allí, caminaba por allí, y diariamente Pablo recorría ahí la ciudad mientras estuvo en Atenas. En Atenas, dice, tomó nota de los objetos de adoración. Y el versículo 23 nos dice esto, dice, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Entonces ahora, ese Dios desconocido es lo que ahora Pablo va a empezar a desarrollar. Porque él se toma de algo que ellos conocían, que ellos tal vez adoraban por las dudas, estaba ahí por las dudas. Ahora, él toma eso que ellos conocían para introducirlos a ellos que ellos desconocían. Y ese es el argumento de Pablo y va a ser su desarrollo. Y ahí lo empieza a hacer y a dirigir a los atenienses en el final del versículo 23. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio. Y ahí arranca el versículo 24. En el discurso Pablo usa la inscripción como este punto de contacto y noten que dice la primera parte, Dios es el creador. Eso les va a empezar a decir Pablo. Este Dios que nosotros anunciamos, esa inscripción que ustedes tienen del Dios desconocido, ahora yo estoy anunciando este Dios que no tiene que ver nada con esa imagen, luego les va a decir, sino que este Dios que yo anuncio o que anunciamos es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y eso, mis hermanos, por ejemplo, a los epicúreos los detonó, porque ellos venían con una corriente filosófica creyendo que todo se había creado de la nada o como hoy sucede, de una explosión que salió de un microbio, de una bacteria del mar, pero que todo fue creado de algo como una explosión o como un Big Bang, que dicen. Sin embargo, Pablo dice acá, yo les voy a hablar acerca de este Dios, porque este Dios es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. O sea, todo lo que ustedes ven, todo lo creado, el dios Poseidón, que era el dios que regía, ellos tenían esos dos dioses en Atenas, Máximo, Poseidón y Atenea. Poseidón era como el rey del mar salado. Sin embargo, Atenea era la diosa de todo lo que es comercial, filosofía, cultura, arte, prosperidad. Entonces, entre estos dos dioses, ¿con cuál les convenía quedarse? A los que les gusta el agua de mar, con Poseidón. Pero a la civilización, nosotros queremos tener prosperidad, ganancia, que nos vaya bien. Entonces, Atenea es la mejor. Y ahí estaban. Dicho sea de paso, dice que la imagen de Atenea era una construcción maciza de 12 metros de altura, que sobresalga bien de todos los demás.
Pero Pablo ahora le está hablando acerca de esta inscripción que vio, del Dios, ese Dios que no conocen, ese Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Pero noten que dice que es el creador. La creación da evidencia de un creador. Toda la creación que vemos afuera, toda la creación que vemos en el cielo, en la tierra, es y nos indica que hay un diseñador inteligente. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Y esta es la manera de creer en un mundo diseñado y creado que es totalmente opuesta a la filosofía, como les decía, epicúrea, pero también totalmente distinta a la actividad vengativa de los muchos dioses estoicos. Entre los epicúreos y los estoicos no había coincidencia. Pero Pablo les va a empezar a argumentar y a decir, tanto los epicúreos como los estoicos están equivocados y ambos coinciden en algo, que quieren sacar al único Dios verdadero de la ecuación. En eso coinciden. Ninguno está conociendo verdaderamente a Dios. Nosotros sabemos que las obras que componen el vasto universo hablan de la infinidad del Creador. Nosotros podemos mirar la creación y saber que hay un Creador. Y toda la persona que no conoce a Cristo puede mirar la creación y saber que hay un Creador. Y desde ese punto de vista es la revelación general de Dios, que se revela a todos los hombres hoy. Y Pablo les está hablando acá. Dice, no solamente eso, Pablo les dice, hay un Dios que hizo el mundo, pero a su vez, ese Creador no dejó todo al azar. Es el Señor de todo lo creado. O sea, no solamente Él lo creó, sino que Él es el dueño. Nadie mete mano en su creación. Él es el Señor, Él es el dueño. Dice, siendo Él Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y acá miren qué sutil que es Pablo, con qué tacto, con qué cintura. Tiene más cintura que Messi acá. Porque le introduce y ya le pone diciendo todo lo que está en los templos y eso, este Dios no lo podés contener ahí. Este Dios no lo podés contener en una imagen. Este Dios no mide 12 metros de altura. No puede encerrarse ahí. Este Dios no puede encapsularse en ningún lado. Es el Creador, es el Señor. Y ahora acá es como que entra el conflicto sobre la jurisdicción de los dioses, porque también había sido el principal factor para que muchas deidades en distintas esferas estén en distintas partes de Atenas. Sin embargo, Pablo dice, este Dios no va a luchar por una jurisdicción. A este Dios no lo podés contener. Este Dios no está en un lugar. Este Dios no está en un templo. ¿Se acuerdan cuando Salomón hizo el templo? Majestuoso. ¿Qué dijo él? ¿Esto te puede contener, Señor? Esta grandeza no puede ser contenida, no puede contener a un Dios tan grande como eres tú, Señor. Salomón sabía bien porque conocía a Dios. No puede ser contenido. Es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y cualquier intento para localizarlo en algún lugar, sea por la religión o por la filosofía, es una acción fallida y ridícula del hombre que lo quiere intentar. Yo no puedo decir, acá, hermanos, está el Señor y acá es donde se contiene, afuera no. Vengan acá para sentir la presencia de Dios. Nuestro Dios está en todas partes, habita en todo lugar. Él es el Señor no solo de este mundo creado, sino de las miles y millones de galaxias que el hombre todavía no ha podido llegar. Él es el Señor de todo lo creado. No solamente eso, Dios es el sustentador, Pablo lo dice acá, Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, dice ahí el versículo 25. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Los dioses de ese lugar necesitaban que les sirvan cosas.
sean ofrendas florales, sean sacrificios, sean cosas que se derramaban delante de los altares. Pablo, sin embargo, está diciendo, este Dios no necesita de eso. Este Dios no puede ser servido por manos humanas. Hermanos, Dios, nuestro Señor, el Señor del universo, no necesita de nosotros. Suena duro, porque en la teología humanista, en teoría, Dios, si yo no estoy, Dios empieza a desesperar, le agarra un ataque de ansiedad. No, mis hermanos, Dios no necesita de manos humanas. Y Pablo les está diciendo, los dioses aquellos necesitaban de manos humanas. Tenían que ser servidos. Y cuanto más sean, mejor. Sin embargo, Pablo les dice, mi Dios, este Dios que hizo el cielo, la tierra, que sustenta todas las cosas, no necesita de los hombres. No necesita de manos humanas. Si yo puedo hacer algo, predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, edificar de alguna manera la iglesia, es por la gracia de Dios, es por el regalo de Dios, por ese favor inmerecido. Pero hermanos, si el Señor nos hiciera desaparecer a todos nosotros, a todo este mundo lo aniquilaría, lo haría así. Dios seguiría siendo Dios y estaría bien con Él mismo y estaría bien en su soledad porque Él es suficiente. Para ampliar un poco esto y para matar el orgullo, les recomiendo leer del libro de Arthur Pink, Los atributos de Dios, el primer capítulo, La soledad de Dios. Cuando lo leí, uno dice, ¿y entonces para qué estoy? Es que lo que está poniendo no es que Dios te creó para nada, sino que lo que te creó es para su propia gloria y adoración, porque Él merece ser adorado. Ahora Pablo les está diciendo, no habita en templo hecho de manos humanas, Él es el que da vida a todos. Ahora, Él está diciendo que no es servido de manos humanas como si necesitara de algo. Dios necesita de vos. Andá y predicá. Es un buen eslogan, pero no es bíblico. No necesita de nosotros. Podemos ir y predicar, pero la gloria es del Señor. Y si el Señor tiene que obrar, va a obrar. Pero acuérdense que nosotros somos vasos frágiles. Se nos ha puesto en nosotros un tesoro en vasos frágiles que se rompen. Pero el Señor es el poderoso. Noten ahí que sigue diciendo, Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Bueno, una de las cosas que lo que dice acá también es que posiblemente acá Pablo usa dos conceptos que ellos predican. Por ser Dios la fuente de la vida, los estoicos pensaban en esos dioses como fuente de vida, por eso tenían muchos dioses, y no necesita auxilio de los hombres, como pensaban los epicúreos, que los dioses necesitaban de los hombres. Entonces, nosotros tenemos que ver acá que Pablo le está mostrando un principio bíblico que es de la providencia, que Dios es el que da vida y aliento a todas las cosas. El Señor es el que provee todo. Si Él es el sustento de todo, es impensable que algo o alguien tenga que sostenerlo. Todos los dioses que estaban ahí habían sido levantados y creados por hombres y debían ser mantenidos por manos humanas. Sin embargo, Pablo dice, a este Dios no lo puedes hacer una imagen, nada lo puede contener y nada necesita de alguien que lo sostenga. Hay varios videos en internet y una vez me mandaron uno
que iban entrando un santo y lo iban cargando entre 4 y iba ahí toda una procesión. Y no sé, uno hace una mala maniobra y el santo, ¡boom!, al piso. Y la cabeza, voló la cabeza. Y fue un espanto para todos ahí. Había una señora sentada en unos bancos que se desmayó, se cayó para atrás. Y los viejitos que llevaban la cosa pararon la estatua allá decapitada y uno la tocaba así, se lo escondieron por un lugar. Nuestro Dios no es así, no es de esa manera. No va a perder la cabeza, no puede ser contemplado en una imagen. Ahora noten lo que dice acá, dice versículo 26, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. O sea, nos muestra el versículo 26 que Dios es el legislador de la vida, porque dice, de una sangre que ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Quién es el progenitor de todos los hombres? Adán. Es el progenitor. Y los atenienses aseguraban ser superiores, nacidos de una casta especial, de inmigrantes milenarios que poblaron esa parte del territorio. Ellos se jactaban de estar en Atenas y de ser los mejores. Sin embargo, ahora Pablo les está diciendo, este Dios hizo de alguien, hizo a todos, son todos iguales, todos nacen de esa misma naturaleza y no hay esa distinción. Y es como que ahí ellos también estaban pensando, ¿qué es esto? Pero acá Pablo destruye cualquier principio de superioridad o de creación especial. Hermanos, nosotros sabemos que Romanos capítulo 5 nos habla que todo inició con un primer hombre, Adán, y de ahí todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos en pecado, todos. Pero ahora tenemos al postrer Adán, a Cristo, que es el que nos salva, es el que nos da una nueva naturaleza, el que nos da una nueva vida. Es lo que hoy celebrábamos, ese mejor pacto, el cual es en Cristo. De Adán es nuestro representante del pacto original, cuya decisión afecta a todos sus descendientes concebidos de forma natural. Pero noten que además él dice, prefijó el orden de los tiempos. La Biblia de las Américas dice, habiendo determinado sus tiempos señalados. O sea, lo que les está diciendo acá Pablo es, él prefijó todos los tiempos que él ha creado. Todo lo que él creó en el mundo, todo lo que él creó, todo lo que hizo, está ordenado y orquestado por él y ha prefijado todo en sus tiempos. Todo. Le puso orden. Y ahora dice, para que los hombres también puedan vivir sobre toda la faz de la tierra. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo prefijado por Dios. Dios sabe el día y la hora que te vas a morir, que me voy a morir. Él sabe el día y la hora que Él va a venir. Él sabe lo que te va a pasar dentro de 2 horas. Él sabe lo que te va a ocurrir mañana. Él ya prefijó todos los tiempos de todas las cosas y de todas las personas. A Él no hay nada que lo sorprenda. Él ya sabe lo que va a pasar. Y Pablo les está diciendo esto. Pero ahora noten ahí que dice, en ese desarrollo, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. También esto es parte de esa, cómo Dios orquesta las cosas en la soberanía de Dios. Pero lo que Pablo les está diciendo, les está hablando acá de los tiempos que Él ya prefijó del orden de todo lo creado, porque eso lo hizo también en argumentos anteriores. Pero noten el versículo
27. Ahora, qué interesante, ¿por qué Dios hizo todas estas cosas? ¿Por qué Pablo le dice que Dios hizo todo esto? Es un Dios que gobierna, es un Dios que no puede ser contenido por mano de hombres, no necesita de los hombres, no lo tenemos que contener en una imagen, no podemos esculpirlo. Lo que el versículo 27 dice ahí es el propósito principal suyo. ¿Para qué? Es para que los humanos busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Dios no se esconde, eso está diciendo Pablo. Dios no se esconde, mis hermanos. Dios lo que hace es se revela. Dios no se esconde de nosotros. Nosotros nos escondemos de Dios. Dios se revela al hombre. Dios se da a conocer al hombre. Dios anda buscando al hombre. ¿Cómo lo busca? Bueno, miren la creación. El sol que ha salido hoy es para que veas que hay un creador que debe ser adorado. Las estaciones del año, los tiempos fructíferos en tu trabajo, cuando te va bien y cuando te va más o menos. Que tengas progreso, que tengas salud, que puedas tener vitalidad para trabajar. Eso te está mostrando de un Dios soberano que da vida y aliento a todas las cosas, no solamente a las plantitas, sino a nosotros como su creación, corona de su creación. Él le está diciendo, te estoy dando cada día las 24 horas. Hermanos, hagamos un ejercicio. Solamente hagamos... Ninguno se vaya a desmayar, pero respire suavemente. Respire por la nariz y largue por la boca suavemente. Eso es un regalo de Dios. Porque Él te permite tener pulmones para que hagas eso y tener una atmósfera de aire para que puedas respirar un aire puro y puedas seguir viviendo todos los días. Entonces Pablo le está diciendo, este Dios no se esconde, este Dios se revela, no está lejos de cada uno de nosotros, no está lejos de cada uno de nosotros, sino es un problema de visión, porque dice, miren, porque inclusive tal vez hasta palpando lo puedan encontrar, como alguien que busca algo a tientas. ¿Vieron cuando se cae algo abajo de la cama o algo? Empezamos con la mano para no tirarnos de cabeza y a ver si lo encuentro. Palpando, buscando, como no videntes. Aún son capaces de encontrarlo. Aún buscándolo a tientas, lo van a encontrar porque ese Dios se ha revelado. De modo que no es Dios que está lejos de nosotros, sino nosotros que estamos apartados de Él. Cuando a veces escuchamos, ¿por qué Dios está lejos de mí? Error. Dios está mucho más cerca de lo que vos crees. Nosotros nos alejamos de Él. Nosotros nos alejamos por nuestras rebeldías, por nuestros pecados. Y entonces es ahí donde Pablo dice, versículo 28, miren, aún sus poetas paganos lo reconocen. Porque Dios, el Padre de la raza humana, dice así, linaje suyo somos. Y Pablo ya quiere arribar a una conclusión acá. Entonces utiliza unos poetas que eran paganos para que vean que aún esos poetas una vez escribieron linaje suyo somos. ¿De quién? De Dios. Pero noten, y ahora Pablo lo dice de esta manera. El primero es, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Quién dice eso? Un poeta pagano. El poeta, o un filósofo, poeta del siglo VI a.C., Epiménides. Él dijo eso. Pero Pablo usa ese argumento y en sí misma esta cita no parece tener mucha importancia, si no fuera por la segunda de la cual fue el prefacio, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos.
porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Linaje suyo somos, lo dijo Arato. ¿Y sabe quién era Arato? Un estoico. Uno de los que estaban escuchando dijo, tiene razón, dice eso. Ahora, ¿por qué Pablo citó a estos autores profanos? Y está acá en la palabra de Dios. Lo hizo para tomar los vestigios de verdad que abrigaban los griegos utilizando la revelación general de Dios y así ampliarlos y aplicarlos a ese auditorio que los estaba escuchando. En verdad, lo que hacía Arato cuando dijo linaje suyo somos, él se refería a Zeus, no a Dios. Porque de ninguna manera Zeus es Dios. Pero como ellos identificaban a Zeus con el Logos, entonces lo que hace acá Pablo utiliza el argumento para esa explicación. Porque nosotros como cristianos sabemos que hay un único Dios vivo y verdadero en el cual todos nosotros fuimos creados. Y eso nosotros lo sabemos y Pablo lo sabía. Todos los que han sido salvos por Cristo Jesús son parte de esa descendencia. Y al hablar de la creación, Dios es el origen de la humanidad y no otro. Y todos llevan la imagen del Creador. Y Pablo sabía esto de su audiencia. Estos hombres paganos, idólatras, son creación de Dios como Pablo. Hermanos, cuando nosotros estamos frente a personas impías, no nos olvidemos en primer lugar que nos vamos a acercar a personas creadas por el Señor. Los creó el Señor, les permitió que nacieran y tienen esa oportunidad, la misma que tuvimos nosotros, de escuchar el mensaje del Evangelio y del único Dios vivo y verdadero. Nosotros no somos más que ellos. No cometamos el error de los atenienses. Los atenienses se creían los súper especiales de todos los demás. Y a veces tenemos dentro algún ateniense que quiere salir, ¿no? Y yo sé todo de la palabra, y yo sé todo. Y acá en la iglesia tenemos la mejor doctrina. Y estos paganos idólatras que se van a pudrir en el infierno. Hermanos, esos en primer lugar son creación de Dios y necesitan la misma gracia que nosotros. No nos olvidemos. Y Pablo ahora ya los está llevando a poder mostrarle que se pueden acercar a Dios. Lo pueden, aunque sea palpando, lo pueden escuchar. Y pensando en un Dios griego también, teniendo esa imagen, si esa deidad tiene linaje, entonces no puede ser una piedra. No puede ser este Dios una piedra. Lo que Pablo, al desarrollar su tesis, le dice que ese Dios que ha descrito no puede ser semejante, noten ahí, no puede ser semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. O sea, Dios, este Dios que yo les predico, no lo podemos hacer como o ponerlo dentro de todas las imágenes de las más de 30.000 que hay en Atenas. Dios no lo puedo poner. Si ustedes quieren que yo haga una imagen a este Dios, no puede ser esculpido. No puede ser. Porque dejaría de ser, ¿qué? Creador. Si Pablo le hubiesen dicho, bueno, Pablo, hacenos una imagen de este Dios. Entonces, si se le hace una imagen, ya un humano lo creó y dejaría de ser el creador para ser el creado. Sin embargo, Pablo le dice, no podemos hacer imagen, porque Él ya existe. No es creado por manos humanas. Todos los dioses que ustedes tienen, los crearon ustedes. Los dioses que hoy hay en la actualidad son creados por el hombre. Sin embargo, este Dios vivo y verdadero no puede ser creado por nadie. Ya existe y siempre existirá.
La idolatría, sea cual fuera, que el pueblo que la practique o los modos en que la desarrolle, no tiene razón de ser. Y ahí también fue introducida para contrariar la voluntad de Dios. Y eso es la idolatría. Todo lo que ocupe el primer lugar en mi corazón es idolatría. Todo lo que ocupe el primer lugar en tu corazón es idolatría y es un altar que debe ser derribado. Porque si sos un hijo o una hija de Dios, lo primero tiene que ser Dios. Dios. Y postrarte ante Él y adorarle a Él. La idolatría trata de someter a Dios a nuestros pareceres, procurando mostrarles las conveniencias de lo que pensamos o hacemos. La idolatría es rebelión contra Dios. Entonces, dicho todo esto, ahora Pablo concluye su mensaje. ¿Cómo lo concluye? Noten ahí, versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Noten que dice en primer lugar acá, Dios manda. Pablo está puntualizando que la ignorancia no tiene justificativo. No tiene justificativo. Los atenienses han verificado por la inscripción en el altar que no conocen a Dios, al Dios no conocido. Entonces, no están justificados ustedes, atenienses, porque ustedes saben que hay un Dios que no conocen y por las dudas le hicieron un altar. Bueno, ese Dios que ustedes no conocen, pero que no puede ocupar ese altar, ese Dios es el que yo les voy a predicar. Ustedes no son ignorantes, ustedes son culpables, porque saben que hay otro Dios. Su conciencia les dice que hay otro Dios. ¿Por qué? Porque son creación de Dios. Hermanos, a cada uno de nosotros, de las criaturas que nace hoy, el que ha nacido hoy, ya nace con una inscripción de Dios adentro suyo, en su conciencia. Pero Pablo ahora, teniendo una explicación personal, entonces esa ignorancia se vuelve en una aguda responsabilidad. Dice que en consecuencia, aunque Dios en su misericordia ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no interviniendo en juicio como lo merecían, las cosas han cambiado. Ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué nosotros no morimos antes de conocer a Cristo? Por la misericordia del Señor. Porque el Señor nos iba a salvar, nos tenía que salvar. Pero nos podría haber matado y muertos en nuestro delito y pecado, sí. Y si estás hoy acá y no conoces a Cristo y crees que el Señor está pasando por alto esa ignorancia, Él te dice hoy, de acuerdo a su palabra, y te manda en todo lugar que te arrepientas de tus pecados. Porque Dios un día va a juzgar al mundo. Dios un día te va a juzgar, como dice el versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y ese se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo, lo vimos, se vio morir en una cruz. Pasaron 3 días y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, para que luego venga por segunda vez a juzgar al mundo, en el cual va a ser el día final. Y Pablo lo dice acá. ¿Y cuál es la respuesta, mis hermanos? ¿Cuál es la respuesta que tenés del Evangelio y de este Dios que te creó? El Señor está diciendo hoy a nosotros, nos está hablando por medio de la palabra de Dios, que Dios nos va a juzgar. Y si no estás
en Cristo, debes arrepentirte. Debes creer para salvación. Pero hay dos cosas que podés hacer. Miren versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Se burlaban. Había algunos, aún cuando Pablo dijo eso, había algunos que se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Porque para ellos la resurrección del cuerpo era inaceptable, inaceptable. ¿Nosotros creemos en el resucitado? Ahora, ¿vivimos de acuerdo al resucitado? Mis hermanos, la doctrina de la resurrección es clave y vital para el cristianismo. Si yo no creo que verdaderamente Jesús resucitó, estoy perdido. Estoy perdido. Yo necesito creer que Jesús resucitó. Y en mi predicación tiene que estar que Jesús resucitó y está vivo. Porque si no creemos en el resucitado, si no vivimos de acuerdo al resucitado, a que Él está presente, a que Él verdaderamente está vivo, a que Jesús está mirando a todo hombre, y el Señor está llamando a todo hombre que se arrepienta, entonces estoy perdido. Ahora, ¿cómo vivo delante del resucitado? No le hablo de la resurrección porque me van a decir que estoy loco. Y entonces, vana es nuestra fe. Dijo Pablo, somos considerados los más dignos de lástima si no creemos que Cristo resucitó. Tenemos que hablar del resucitado. ¿Y qué hacen algunos? Se burlaban porque decían, imposible que una persona resucite. Imposible. El mensaje del Evangelio hoy, este mensaje de Dios, te podés burlar y crees que es una locura. Eso lo puedes hacer. Y acá dice que muchos lo hicieron. Pero noten que dice ahí, y otros dijeron, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Como diciendo, más adelante te vamos a escuchar. Tal vez. Cuenta la historia que en el Areópago le dijeron esto mismo en un caso que tenía que ser sentenciado. ¿Y saben cuánto tardaron para decirle, bueno, vení que te queremos volver a escuchar? 100 años. Pasaron 100 años y dijeron, vamos a escuchar a este que hace 100 años atrás nos dijeron que había expuesto este caso. Entonces, como que lo tiraron más adelante. Podés escuchar del Evangelio de Cristo hoy, que Jesús quiere que Cristo quiere que te puedas arrepentir y creer en Él para salvación. O lo podés patear para más adelante. Te podés burlar, lo podés patear para más adelante. Pero noten lo que sigue diciendo acá. Versículo 36. Entonces Pablo salió de entre ellos, ya listo, se terminó todo el sermón. Versículo 34. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Mis hermanos, la pregunta es, ¿conocemos a este Dios? La vida del cristiano es arrepentimiento y arrepentimiento todos los días. Pero la pregunta es esta. Cada vez que venís a escuchar o que venimos, todos estamos acá escuchando el sermón. Grandes, niños, jóvenes, pequeños. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con este Dios vivo y verdadero. ¿Lo voy a aceptar? ¿Me voy a arrepentir de mi naturaleza pecaminosa? ¿O me voy a burlar? ¿O voy a decir, más adelante lo voy a escuchar? ¿O verdaderamente lo voy a seguir y quiero conocerlo más? Yo anhelo que esta mañana sea nuestro deseo de todos los que estamos acá, todos, según el Señor vaya obrando,
Que aquellos que se tienen que arrepentir se arrepientan de sus pecados. Hoy. Antes que venga el día que el Señor juzgue. Y ya no va a haber más tiempo de arrepentimiento. Ya vamos a tener a ese Salvador, lo vamos a tener como el juez. Y que podamos predicar el Evangelio. Y que podamos orar por todos los hombres. Y predicar en todo lugar. Y que sepamos que la misma gracia que fue para nosotros tiene que ser para otros también. Aunque sea la escoria más vil de este mundo, necesitan escuchar el Evangelio. Pero hoy, si hay en alguno de ustedes, el Señor está obrando, arrepiéntanse, crean en Cristo y ámenlo con todo su corazón y que el Señor traiga vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Obra en nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, necesitamos que obres. Necesitamos de tu gracia y necesitamos seguir creciendo en este conocimiento del único Dios vivo y verdadero. Señor, perdónanos. Perdona nuestro orgullo, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor. Y Señor, si en esta hora, en este lugar, hay algún niño, joven, persona mayor, que nunca escuchó de esta manera quién eres y que estás llamando al arrepentimiento para que nos pongamos a cuenta contigo por medio de el único que has constituido, heredero, intermediario, que se llama Cristo Jesús. No imágenes, sino un Dios vivo y verdadero que nos da un Hijo que está vivo y ha resucitado. Señor, que podamos acudir a ti y que puedan acudir a ti en ese arrepentimiento y en esa fe que pones en cada corazón para creer. Obra Dios ahora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.